Muy buenos días, solicitamos a todos ustedes que tomen sus lugares. Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre un tema que Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este recinto alterno del Congreso de la Ciudad de México. Hoy que llevaremos a cabo un conversatorio con el título El alcohol y la publicidad exterior, prioridad para la salud pública en la Ciudad de México. Esta actividad es propuesta y es nuestro anfitrión para desarrollarla el diputado Fernando Zárate Salgado, quien es presidente de Participación Democrática Ciudadana y organizador principal de esta actividad, a quien pedimos saludar. Muy amable. Está con nosotros una persona que es una institución en el medio de las adicciones y del control del alcohol y de los estudios que se han llevado a cabo en múltiples instituciones con reconocimiento internacional, y nos da mucho gusto que nos acompañe la doctora María Elena Medina Mora. Ella viene del Instituto Nacional de Salud de Psiquiatría, donde está a cargo del Centro de Investigación en Salud Mental Global en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenida, doctora. También está con nosotros el diputado Felipe Cortés Salazar, quien es presidente de la Comisión de Movilidad, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. Bueno, ahora sí presentamos al doctor Felipe Cortés Salazar, que él es docente de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, profesor. También nos acompaña la destacada investigadora Nancy López Olmedo. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. Bienvenida, doctora. Y no menos importante es la presencia del maestro Alberto Gómez, quien es consultor nacional para el control del tabaco, alcohol y salud mental de la Organización Panamericana de la Salud en México. Bienvenido, maestro. Bueno, vamos a pedir a nuestro anfitrión, al diputado Macedo, que nos haga el favor de abrir esta sesión, este conversatorio, con el tema tan interesante que él ha propuesto y sobre el cual está trabajando con su grupo con su equipo de trabajo. Gracias. ¿Sí están los micrófonos? ¿Con sonido? Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Principalmente saludo con afecto a mi amigo Zárate y a toda la mesa que está aquí, grandes expertos y expertas en este tema. Quiero agradecer de todo corazón, vuelvo a repetir, a mi amigo Fernando Zárate por convocarnos a este foro tan oportuno y necesario. Hoy precisamente nos reunimos para reflexionar sobre un asunto que incide directamente en la salud pública, la convivencia social y, por supuesto, la seguridad vial
de nuestra Ciudad de México. La publicidad de bebidas alcohólicas en nuestros transportes y espacios públicos. Desde la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, sabemos que el uso del espacio público transmite valores y moldea comportamientos. No se trata solo de colocar anuncios en metros, metrobuses, RP, trolebuses. Hablamos de entornos de vida compartida, donde niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, estudiantes y trabajadores conviven a diario. Por ello, debemos de preguntarnos qué modelo de ciudad estamos promoviendo cuando permitimos que esas paredes y vagones se convierten en escaparates del consumo de alcohol. La legislación actual autoriza la presencia de marcas de bebidas alcohólicas en nuestros sistemas de transporte. Sin embargo, esta permisividad contrasta con los objetivos de salud pública que perseguimos según el INEGI. 7 de cada 10 accidentes viales graves en la capital están relacionados con el consumo de alcohol y el riesgo de fallecer en un choque aumenta hasta 17 veces al conducir bajo sus efectos. El programa Conduce sin Alcohol ha reducido esos incidentes en más del 70% desde el 2003, ¿sí? Pero en la última temporada decembrina, más de 2.400 conductores fueron detenidos por exceder los límites legales del alcohol en la sangre. Estos números son más que estadísticas, son familias que no regresaron a casa, sueños que se truncaron y un reclamo urgente de responsabilidad. Por eso, nuestro compromiso no es contra el desarrollo económico ni contra la industria, sino a favor de una ciudad más segura, saludable y humana. Revisar los mensajes que difundimos en el espacio público no es un capricho, es un acto ciudadano colectivo. Diversos estudios demuestran que la exposición continua a la publicidad del alcohol normaliza su consumo desde edades tempranas y lo asocia a estilos de vida atractivos. Esto resulta especialmente grave en rutas escolares, centros de transferencia y zonas vulnerables, donde la influencia puede marcar para siempre la conducta de nuestras niñas y de nuestros niños. Por ello, este foro debe de ser el punto de partida de un debate abierto y plural que involucre a legisladores, especialistas en salud, comunicadores, urbanistas y sobre todo a la ciudadanía, porque la movilidad segura no solo depende de calles bien diseñadas o sistemáticas eficientes, sino también de la cultura que construimos y de los símbolos que elegimos para promover. Como presidente de la Comisión de Movilidad, mi compromiso es firme impulsar una agenda legislativa que ponga en el centro de la salud, la prevención y la vida digna. Por ello, quiero compartirles que estamos trabajando en armonizar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y estamos contemplando la incorporación de medidas sancionatorias claras como la cancelación de licencias y la suspensión de permisos por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, así como límites más estrictos de alcohol en sangre para los conductores. Al fijar estos límites responsables, no erigimos barreras, tejemos garantías para que una madre que cruza la calle con su hija no tema por sus vidas, para que un adulto mayor que espera un trolebús vuelva a casa sano y salvo, para que un ciclista termine su jornada sin riesgos evitables, porque al final no hablamos solo de normas o cifras, hablamos de personas, de historias, de quienes hoy enfrentan un vacío imposible de llenar. Hablamos de niñas y niños con derecho a crecer en una ciudad más sana, más consciente y más segura. Construyamos juntos una Ciudad de México donde la salud pese más que el lucro, donde la vida valga más que un anuncio y donde cada paso en la calle sea una expresión de libertad y esperanza. Gracias, gracias. Muy amable diputado Macedo Escartín. Este foro es convocado por el diputado Fernando Zárate Salgado, por la Organización Panamericana de la Salud en su representación en México,
y por la agrupación Salud Justa MX. Y justamente pedimos a continuación a nuestro anfitrión que tenga bien hacer ese mensaje de bienvenida principal que nos reúne con el tema de alcohol y publicidad exterior el día de hoy. Por favor, diputado. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos al Congreso, bienvenidos a su casa. Me levanto porque yo me siento mucho más cómodo para echar unos buenos rounds que estar sentado. Entonces, bienvenidos a todos. Sobre todo porque yo creo que hay que reflexionar muy bien el camino que nosotros estamos tomando como individuos y como sociedad. Este foro ya es uno en la larga carrera y en el tiempo que nos hemos dado a la tarea distintas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles para defender a la ciudadanía mexicana, para cumplir a la transformación, para comprender que el cambio no es solo de élite, sino el cambio lo tiene que sentir y vivir la sociedad en general. Hay aquí muchos alumnos, especialmente de mi adorada Álvaro Obregón, de donde yo soy, pero también hay compañeros en toda la ciudad que están apoyando este movimiento, y este movimiento debe tener un final feliz, y esto significa que pudiéramos darle un futuro digno a la niñez y a la adolescencia. Por eso nosotros creamos estos foros para darle no solo parlamento abierto, sino para que esté bien sustentada y bien apoyada la iniciativa que ya presentamos. Presentamos dos. Una, en materia de publicidad, específicamente para prohibir en un radio de 2 kilómetros alrededor de las escuelas, hospitales públicos, centros de conglomeración, evitar esta publicidad en alcohol. Y dos, seríamos el segundo país en el mundo en aprobar esta pieza legislativa que significa la prohibición de la publicidad del alcohol 0.0, es decir, de lo que las empresas le llaman una bebida con sabor a alcohol sin contener alcohol. Les voy a decir por qué generamos esto y a quién le tengo que agradecer. Sin lugar a duda, yo tengo que agradecerle al Partido del Trabajo que hoy me acompaña aquí, que yo además le agradezco sobremanera, todo este acompañamiento, tanto con su base y con la población en general. Dos, bueno, pues a todo el equipo que me ha venido acompañando a lo largo de esta legislatura, de trabajo, asesores legislativos, a Jimena, a Castrejón y a varias organizaciones urbanas populares que ven día a día en su propia población pues los efectos del uso y abuso del alcohol. ¿Por qué? Porque además el uso y abuso del alcohol pega más a la población más necesitada, a la vulnerable, a la prioritaria, a los jóvenes, por las consecuencias que tiene el inicio del consumo de alcohol a edades tempranas y lo que refleja no solamente en adicciones, sino en conductas violentas hacia el interior de las familias, por lo que las mujeres, las madres viven al tener dentro de su núcleo social la principal fuente de inspiración de la violencia. Hacia las escuelas y los hospitales, al ver esas grandes instituciones que en lugar de formar, están deformando en algunos sentidos. A institución pública como la Organización Panamericana de la Salud, que además nos ha acompañado, que aquí está Carlos, además que nos va a presentar todas unas líneas de investigación, pero sobre todo de fundamentación teórica para avanzar en la conciencia de por qué el alcohol hace tanto daño. Pero también yo le agradezco, por supuesto, a la doctora Medina Mora, es una experta en la materia, pero además el centro de investigación y además es la encargada de la salud mental. Entonces nos va a comunicar y a compartir por qué desde el punto de vista del trabajo del cerebro en los dos hemisferios y el impacto en la conducta diaria, tiene pues un efecto no menor el inicio de uso de este tipo de sustancias a edades en donde el cerebro todavía no está listo para recibirlo. No lo está. Entonces,
¿qué significa que un anuncio de esta naturaleza esté frente a una escuela? O frente a un hospital, o que vayamos y que se acostumbren los niños afuera del estadio a observar las grandes cantidades de consumo de alcohol con propaganda muy bonita y con botellas muy bonitas y todo muy ameno, pero ¿cuál es el efecto real en la vida cotidiana? Y lo que ya dijo Miguel Macedo, la normalización de ese consumo. También yo necesito agradecerle mucho a la doctora Nancy López Olmedo, que es investigadora de este tema en lo particular. Por supuesto que todo esto lo hemos hecho, y además, Felipe, ustedes ya lo había presentado en una ocasión anterior, pero hay que taladrar para que sepan cómo funciona desde que el alcohol se introduce en nuestra lengua, pasa por nuestra garganta y toca las primeras células del cerebro, cómo funciona el cerebro y cómo es los detonantes dentro de las neuronas, y qué neuronas activa, y el alcohol qué sustancias contiene químicas, y entonces esas sustancias químicas cuál es el efecto que tiene y por qué entonces alteramos nuestro funcionamiento, cuántas dosis funciona en qué, porque no es ver al vecino ahogado, sino con una sola dosis ya altera la percepción, el sentido, el sentimiento y demás. Esto lo hemos hecho al lado de una organización que fue para mí un honor encontrar en el camino, que es Salud Justa. Aquí está Jara, yo te tengo que agradecer mucho, Jara, por todo el apoyo, por además abrir las redes de todo el conocimiento que tienen de personas especialistas, de doctores, doctoras, que nos pueden transmitir la experiencia, pero además el conocimiento. Yo le tengo que agradecer también mucho a Benjamín, a Vital Strategies, y además les tengo que decir esto. ¿Por qué les agradezco? Porque un diputado solo jamás hubiera podido caminar hasta el punto donde nosotros estamos. Porque por más que nosotros representemos a la población y tengamos talento, inteligencia y un poquito de asesoría, jamás pude haber llegado a este momento. Porque en el Pleno yo necesito el apoyo de Miguel Macedo, que es el presidente de la Comisión de Movilidad, y que él dimensione y tenga la perspectiva muy clara de lo que tenemos que hacer y por qué además ofrecemos prohibir en transporte público cualquier tipo de propaganda en materia de alcohol, y ahora 0.0, que ahí abre un paréntesis, y Noruega es el único país en el mundo que prohíbe la publicidad en 0.0. Ahorita continúo, interrumpo para decirles algo que a mí y por qué es fundamental. La selección mexicana de fútbol hoy está jugando la Copa de Oro en California, alrededor de un problema severo de migrantes y una aproximación al poder particular. No abundo en eso porque este foro no se trata, pero sí me tomo 2 minutos para describir qué es lo que yo considero más importante y por qué lo agradezco. Pues resulta que en el conflicto entre televisoras, de quién tiene los derechos para promocionar y para narrar, hacer distintos comentarios sobre el partido de fútbol, una televisora muy antigua en este país, pues tiene todos los derechos. Y entonces la televisora rival, con unos locutores que fueron futbolistas y que además son muy simpáticos y además que logran narrar muy bien. Es más, a veces es hasta más simpático verlos narrar el partido que el fútbol mismo. Ya en eso vamos, de lo aburrido que estará el partido. Pero no tuvieron los derechos de difusión del partido. Entonces, desde las redes sociales, ellos ubicaron en una plataforma, Google, YouTube, etcétera, se colocan como si estuvieran narrando un partido en una mesa como la que nosotros estamos, nada más que son 4 personas nada más, o 3 personas, está Zag, está Luis García y el otro comentarista. Y adivinen qué es lo que están promoviendo. Por cierto, son tan eficaces en la comunicación que los ven más. Ellos no pueden transmitir el partido, solo lo están narrando. No lo ven, no hay una pantalla enseñando cómo va circulando el balón en la cancha. Ellos solo uno los ve a sus caras. ¿Sí lo han visto o no? No, yo se los cuento. Solo vemos sus caras. Bueno, pues los aficionados lo que están haciendo es en la pantalla ponen a Televisa
y escuchan a los de TV Azteca. O sea, la gente está viendo la transmisión de Televisa y uno está escuchando a Martinoli, a Luis García y a Sague. Bueno, no sé si siga, pero uno lo está viendo. Ese es el impacto. Pero ¿cuál es el problema? Que están llegando a 800,000, 900,000 usuarios, que cuando uno se mete a YouTube en vivo, puede ver el número de personas que están viendo activamente esa transmisión. ¿Qué es lo primero que promocionan por haber estado en YouTube? Yo lo voy a decir con todo y ya, si la marca viene a reclamarme, que venga a reclamarme. Tecate. Aquí colocan latas de Tecate, pero no son tontos. ¿Qué Tecate están promocionando? 0.0. Porque hay una legislación que prohíbe el alcohol en todo tipo de redes. Entonces, sobre todo en espectáculos deportivos y demás. Y entonces ellos, ¿qué dicen? Pues esta no tiene alcohol. ¿Y Tecate qué dice? Ay, es que yo soy bien inteligente, no voy a promover alcohol, voy a promover un producto que sabe alcohol, pero que no es alcohol, es el 0.0. ¿No es la misma gata pero revolcada? ¿No es una simulación? ¿No es un daño gravísimo? ¿No es una simulación? ¿No es un engaño? Más de 800,000 personas por partido les llega esa información. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los niños, que son sobre todo, y los adolescentes, son los que más ven fútbol? ¿No les llega el mensaje de Tecate 0.0? ¿No tenemos mundial el próximo año en este país? ¿No tenemos a ciertas personas de interés que van a querer retacar el estadio y en donde va a haber FanFest? Va a haber 16 alcaldías, en cada una de las alcaldías va a haber eventos. ¿Y qué tal si ahora hasta las regalan? ¿Qué tal si está tapizada la ciudad de productos 0.0? No, pues ¿cómo? Si no te hace daño, es más, no altera tu mente. Ahorita lo vamos a escuchar, el doctor Cortés nos lo va a decir. No altera tu mente. ¿Y nosotros qué decimos? Bueno, por favor, nosotros estamos en un proceso de transición política muy grave, muy fuerte, porque desde el 2018 se modificó toda la situación en este país. Y en el 2018, ¿qué es lo primero que tomó la decisión el presidente López Obrador? Que la economía no iba a someter a la política, porque durante muchos años los intereses más fuertes económicos ponían hasta secretarios de salud. Bueno, el último que puso a nivel federal fue candidato a jefe de gobierno por otro partido en la Ciudad de México. Y se venden como puros, totalmente. Pero ¿quiénes estaban atrás del secretario de salud? ¿Cómo lograron meter los productos chatarra en las escuelas? ¿Cómo lograron tener tanta publicidad e incidencia en la juventud que lograron algo? Que seamos el país campeón en obesidad infantil. México es el país con mayor obesidad infantil, pero vamos que volamos a mayor consumo de alcohol. Por cierto, ya a los jóvenes no les gusta tanto el alcohol porque están brincando a otros productos. Esto es lo que tenemos que discutir. Y esto es lo que nosotros como diputados tenemos que defender, porque el cambio es en serio. Y no nos van a someter, así sea mundial, así sea cualquier otro evento mundial que nos traiga una cantidad enorme o la oportunidad de cumplir, porque al contrario, para nosotros es la oportunidad ideal para cumplir lo que dijimos, que el poder político va por encima de todos, y el poder político no significa nosotros, significa ustedes. Que haya alguien que los defienda a ustedes, que haya alguien que defienda a sus hijos, que haya alguien que defienda el transporte público de verdad, que haya alguien que estemos representando a la población y no estemos representando intereses proyectados en ciertas compañías que nos quieren fijar la agenda. Discúlpenme que me haya extendido, pero eso venimos hoy, a justificar científicamente. Por cierto, no lo voy a abrir del todo, pero en la última vez que presenté la iniciativa, me hablaron para amenazarme. Así, el telefonazo.
Oye, baja la iniciativa. ¿Cómo por qué? Digo, yo tengo 3 hijos, 2 niñas y un hijo adorable, pero no lo estoy haciendo solo por mis hijos, lo estoy haciendo por una sociedad que necesita ya una representación digna. Y por eso me acompaña uno de los mejores diputados que yo considero del corazón de Iztapalapa, Miguel Macedo, que desde hace muchas décadas ha estado trabajando y que es el presidente de una de las comisiones más importantes. Invité a otra jefaza, a Valeria Cruz, y vamos con ciencia. Aquí les van a presentar todos los argumentos científicos a partir no solamente de teoría, sino de experiencia práctica y de resultados y de política pública, que es la más eficaz para contener esta andanada tan fuerte y este golpe tan fuerte que nos quieren dar alrededor del mundial. No estamos en contra de ellos, finalmente concluyo con ello. No estamos en contra del trabajo, de las grandes compañías, de la economía, del consumo de estos productos, pero a la sociedad y a la gente que puede y sabe lo que significa consumirlo y que puede anticipar la consecuencia de sus conductas. Es decir, sí, me voy a emborrachar, pero porque estoy festejando, estoy en fiesta, voy a tomar un taxi, voy a llegar bien a mi casa y me voy a comportar. No a lo loco. Basta con ser un país con políticas salvajes. Necesitamos ser más sensatos, más sensibles. Y por eso nos acompañan organizaciones que son expertos en esto, y por eso a lo largo y ancho, sobre todo en las barrancas, yo soy de Álvaro Obregón, en las barrancas hay mucho problema porque hay mucho conflicto, hay mucha tomadera, después de cierta hora es un problema real. No podemos contribuir con publicidad al respecto. Les agradezco mucho a todos que estén aquí y con esto termino yo la presentación. Gracias. El diputado Zárate, además de ser presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, también preside la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia a la organización y desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en esta ciudad. Entonces, qué bueno que tenemos servidores públicos, que tenemos legisladores que no solo hablan con elocuencia, sino hablan con conocimiento de lo que están diciendo y sobre todo con compromiso político, del más importante, que tiene que ver con la protección de la gente que votó por ellos y que ellos están prestos a defenderlos, a protegerlos. Algún dicho por ahí añejo que yo recuerdo decía que hay que trabajar el que sabe con el que hace, el que puede con el que tiene y todos con el que quiere. Vamos a querer todos trabajar con estos señores que están ahora en la actual legislatura. Yo estoy hablando en cierta medida también como compañero de José Alfredo en Salud Justa, que veas que nos da mucho gusto tener esta calidad de aliados en el trabajo de protección a la salud, tanto que desde 2020 y 2023 publicamos los 2 primeros reportes de la sociedad civil sobre consumo de alcohol y sobre las políticas públicas inherentes. Bueno, vamos a continuar con el programa y ahora vamos a pedirle al maestro Alberto Gómez García que nos hable sobre SAFER, qué es SAFER y las estrategias de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en nuestro continente. Por favor. Muchísimas gracias, Juan. Primero quisiera agradecer a Salud Justa, al diputado Fernando, por esta invitación. Es la segunda vez que nos vemos aquí. Siempre es un gusto para la organización estar acompañando estas iniciativas legislativas que justamente están dentro del paquete SAFER como una de las medidas más costo efectivas para combatir el problema del consumo del alcohol, ¿no? Y en específico combatir la carga de la enfermedad que está provocando el consumo de este producto que es nocivo para la salud. Traigo unas diapositivas como para mostrarle un poco de manera gráfica algunos datos, no sé si me puedan apoyar a ponerla, pero creo que justamente el mensaje que quiero dar va muy en el sentido de lo que se ha estado diciendo inicialmente en este foro. No sé si me ayuden con las diapositivas, por favor. Bueno, en lo que se puede proyectar,
quería iniciar justo comentándoles que este tema del consumo de alcohol para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial es un tema de relevancia para la salud pública, justo como se llama este foro. ¿Y por qué es relevante? Porque justamente se ha visto que el no hacer algo, el no tener acciones de política pública para el control del alcohol va a incidir en los objetivos del desarrollo sostenible. Para nosotros, como una organización especializada en salud pública, por supuesto siempre nos fijamos en el objetivo número 3, que tiene que ver con salud y bienestar. Nosotros tenemos identificado que hay un objetivo del desarrollo sostenible que es reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Las enfermedades no transmisibles en los países de la región de las Américas representan la mayor carga de morbimortalidad para la población. Enfermedades no transmisibles nos estamos refiriendo a enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades respiratorias, pero también muchos tipos de cáncer. Y justamente el consumo de alcohol se ha visto que ocasiona algunas de estas enfermedades y influye de manera bastante importante. Lo otro es que también nos afecta directamente al objetivo que tiene que ver con la prevención y tratamiento de consumo de sustancias, incluido el alcohol. Normalmente entendemos el tema de la prevención y la promoción de la salud, pensando en salir a decirles a la población no fumen, no toman o coman de una manera saludable. Sin embargo, eso no es suficiente. Justamente tiene que haber iniciativas como esta de la prohibición de la publicidad, para que si un chico, un adolescente, sale de una plática de promoción de la salud en su escuela donde te dicen no fumes, no tomas, pero sales a la calle y tienes el anuncio acá, vas a un Oxxo y tienes las cajetillas de cigarro exhibiéndose. Muchas gracias. ¿Me ponen la primera, por favor? Justo era lo que les comentaba, estos objetivos del desarrollo sostenible, el impacto del alcohol, cómo puede obstaculizar el logro de estos ODS. El otro ODS que tiene que ver con salud, justamente que nos comentaba aquí el diputado Miguel Ángel de manera muy atinada, que es la reducción de la mortalidad por accidentes de tránsito, que muchos tienen que ver justamente que conducen bajo efectos del alcohol, ¿no? Entonces también hay una meta de los objetivos del desarrollo sostenible que el alcohol está influyendo directamente para no alcanzar estas metas. Pero también hay otras que tienen que ver con el tema de género. Sabemos bien que el consumo del alcohol provoca violencia de género, provoca violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, y en específico en la meta 5.7, que tiene que ver con eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, también vamos a impactar en eso. Y por último, el objetivo que tiene que ver el número 16 con reducir todas las formas de violencias y muertes a personas que puedan estar desfavorecidas, ¿no? Como adultos mayores, mujeres, niñas, niños, adolescentes, etcétera. Es por ello que para nosotros este tema es de gran importancia para la salud pública. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Otro más, 2 clics más. Uno más, por favor. Y ahora sí, ya no me quiero detener mucho en esto, porque un poco lo que les quería mostrar es cuál es la carga de la enfermedad asociada al consumo de alcohol. Se estima que al año mueren 2.6 millones de personas a nivel mundial atribuido al consumo de alcohol. Y no solamente las personas que lo consumen, sino también, justo como lo decía el diputado, aquellas personas que son víctimas, por ejemplo, de algún siniestro vial que iba pasando por ahí y una persona manejando bajo estado del alcohol provoca este siniestro. Se ha caracterizado que el consumo de alcohol influye en más de 200 condiciones de salud, como les mencionaba, enfermedades no transmisibles, pero también problemas de salud mental, problemas incluso de suicidio. Se ha visto que las personas que consumen alcohol tienen mucho más riesgo y más probabilidad de tener ideación suicida y cometer un acto de suicidio, ¿no? Que seguramente la doctora Medina Mora nos ampliará más al respecto. Y solo mencionar también, hay un gran número de personas que ya son dependientes de esta sustancia. A nivel mundial son 209 millones de personas. Si no se hacen estas políticas públicas para prevenir el consumo, esta cifra de 209 millones de personas va a seguir creciendo. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Y sí, esa está bien.
Justo algo que quería mostrarles es esta estrategia SAFER, que es un tanto conocida dentro del paquete de política pública para combatir este problema del consumo del alcohol. SAFER nos orienta, es un paquete técnico que orienta a los países con políticas basadas en evidencia, es decir, que ya está comprobado científicamente que estas 5 intervenciones funcionan para combatir este problema del que estamos comentando. Antes de mostrarles cuáles son estas 5 intervenciones, comentar un poco. SAFER lo que busca es, a través de 3 estrategias esenciales, poder implementar estas 5 intervenciones. La primera es implementar acciones legislativas. Desde la salud pública sabemos que los problemas como el consumo de sustancias no solamente se ven desde el sector salud, desde el sistema de salud, se debe de ver de manera multisectorial, abordándolo desde diferentes aspectos, ¿no? Incluido tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Es por ello que estas iniciativas son bastante pertinentes para combatir estos problemas. Una vez que se reglamenta, que se pone en la legislación, también se sugiere a los países proteger esta política pública. ¿Protegerla de quién? De la interferencia de la industria, como bien ya nos comentaba el diputado Fernando, en todo lo que nos comentó. Tenemos que salvaguardar la salud pública. Generalmente la industria lo que va a buscar es vender, ¿no? Lo que buscamos en la salud justamente es proteger a las poblaciones de estos efectos que pueden tener los productos. Y por último, dar seguimiento. Una vez que sabemos que una cosa es que esté en el papel y otra que se implemente, ¿no? Entonces, algo que también es muy importante en este tipo de política es tener muy bien establecidos sistemas de vigilancia para ver si se está dando el cumplimiento a esa legislación. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Y justo la siguiente diapositiva tiene que ver con la estrategia SAFER, que es un acrónimo, que son estas 5 intervenciones que se han considerado de las más costo efectivas. La más costo efectiva, me gustaría mencionar que es el tema del aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas, es la que se ha demostrado que más efectividad tiene. Sin embargo, también están estas 4 que tienen que ver con fortalecer las restricciones sobre la disponibilidad de alcohol, es decir, horarios de venta, una reglamentación de venta, de no vender a menores de edad. La siguiente es mejorar y hacer cumplir las medidas para evitar la conducción bajo efectos del alcohol, que también ya nos mencionaban datos bastante pertinentes aquí en México de cómo esta política logra reducir las muertes por siniestros viales. La tercera tiene que ver con acceso a tamizaje e intervenciones breves y tratamiento. Esas personas que ya no se logró desde la política pública prevenir su consumo y que actualmente ya tienen una dependencia a esta sustancia, se sugiere que tengan acceso a estos servicios de salud para poder dejar esta sustancia. Sabemos que el alcohol es una sustancia bastante adictiva que los puede mantener ahí y por supuesto que esto va a generar problemas en su salud. Y un poco quisiera abordar un poco más lo que tiene que ver con este foro, que es esta medida que es la de Enforce, que es hacer cumplir las prohibiciones y restricciones sobre publicidad, patrocinio y promoción de las bebidas del alcohol. ¿Me regalan 2 clics, por favor? Y justo un poco el siguiente, por favor. Y si me ayudas a que aparezcan los puntos. Muchas gracias. Justo estas medidas de prohibición y restricción, lo que se sugiere desde SAFER es hacer decretos y aplicarse prohibiciones amplias en materia de este tipo de publicidad al alcohol al establecer marcos regulatorios. ¿Me regalas el siguiente punto, por favor? Que tiene que ver con que el objetivo de esto es eliminar la publicidad y la promoción de productos alcohólicos, específicamente dirigido a menores. El tercer punto tiene que ver con los organismos públicos pueden adoptar sistemas eficaces para vigilar. De cierta manera, este tipo de medidas, por ejemplo, con la publicidad exterior, es un tanto fácil estar vigilando si se está cumpliendo o no. Entonces, me regalas la siguiente. Y un poco ya para ir terminando, la pregunta de por qué regular esto, ¿no? Sabemos que la publicidad por cualquier medio, ya sea por televisión, por pancartas, etcétera, o en el transporte público, influye especialmente en niñas, niños y adolescentes. La evidencia nos muestra que un niño, niña, adolescente que es expuesto a este tipo de publicidad tiene 5 veces más probabilidad de iniciar el consumo del alcohol versus un niño que no fue expuesto a esto. Entonces imagínense, 5 veces más el riesgo de iniciar el consumo de alcohol. Es por ello que estas políticas son bastante eficaces para la prevención.
es difícil evitar que los menores vean anuncios dirigidos a adultos. Normalmente siempre dicen las compañías de mi publicidad está dirigido a adulto. Sí, pero es difícil aislar esa publicidad, ¿no? Y por supuesto los niños, si están en el transporte y ven algún anuncio de esto, van a estar expuestos ya a este tipo de publicidad. Algo que mencionaban es sobre el patrocinio, ¿no? También la industria busca bastante estrategias para poder seguir promocionando sus productos. Uno de ellos es el patrocinio de eventos deportivos, de eventos culturales también, donde constantemente estemos expuestos ante esto, y la publicidad indirecta, ¿no? Que es esto de que nos pongan el producto, por ejemplo, estén los dulces y nos ponen ahí la cajetilla de cigarro, ¿no? Es de cierta manera estar vendiendo ese producto. Sabemos que la exposición temprana a este tipo de publicidad aumenta la probabilidad de consumo, y estas restricciones son una intervención eficaz y de bajo costo para los países para poder combatir este problema. Y como ven, es una cadena, ¿no? Podemos prevenir el consumo, podemos prevenir que las personas lleguen a una adicción y que ese consumo constante de la sustancia los lleve a un problema de salud, ¿no? Como los que les mencionaba, algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad no transmisible o algún accidente. Y si me regalas ya las últimas, solo para mostrarles un poquito, algunas de las herramientas con las que contamos desde la Organización Panamericana, algunos recursos que tenemos que están disponibles en la web, incluido el paquete SAFER, pero también el paquete SAFER deriva del Plan Mundial de Acción contra el Alcohol, ¿no? Entonces, todos estos recursos pueden ayudar a los países a seguir avanzando en estas políticas públicas. Y me regalas ya la última. También tenemos alguna serie de cursos virtuales para las personas que quisieran estén interesadas, donde también explican un poco más a detalle todo esto que les comento. Y ya por último, simplemente nuevamente agradecer al diputado, a Salud Justa, a los diputados por la invitación, y reiterar que desde la Organización Panamericana estamos con toda la disposición de acompañarles en estos procesos, de poderles acercar la información incluso de otros países donde se ha visto que funcionan este tipo de estrategias. Nuevamente agradecerles y que cuentan con todo nuestro apoyo. Gracias. Muy amable maestro Alberto Gómez de OPS. Miren, aunque el programa incluye la participación del diputado Israel Moreno, por algún inconveniente, algún asunto de última hora le impidió estar con nosotros, de tal suerte que vamos a comprimir, creo que en beneficio de la discusión, el programa. No haremos un receso, posteriormente tendremos oportunidad de tomar algún refrigerio, pero vamos a aprovechar que tenemos en la mesa a varias de las mentes más lúcidas y más comprometidas que han investigado, que son docentes en el tema del consumo de alcohol y sus repercusiones para la salud individual, pero para la salud pública en términos generales. Nuestros anfitriones, diputados, ¿permanecerían con nosotros? Perfecto, no, eso va a ser eso habla mucho del compromiso de estos señores. Bueno, hacemos mención también que está con nosotros la representante de la Junta de Custodios de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, la doctora Irma Hernández. Están presentes con nosotros. Y una licencia con la venia del diputado Zárate. A mí me tocó trabajar, porque estoy viendo caras conocidas, caras veteranas conocidas, con otros compañeros en los años 90. Conocemos muy bien a Álvaro Obregón, trabajamos en todos esos lugares, y en esos tiempos había una encuesta nacional de juventud, y cuando observamos las principales preocupaciones de los jóvenes de entonces, la primera era tener acceso a la chamba, al empleo remunerado. La segunda tenía que ver con la sexualidad, pero la tercera se refería justamente al tema que hoy nos reúne, a los problemas del alcohol, de los problemas del uso temprano, los problemas de que no había regulación y de que se permitía libremente consumir y que estaba normalizado entre la banda, como decíamos entonces y como se dice ahora también. Entonces vamos a dar inicio con la venia de todos ellos y con la guía de las preguntas que mi compañero José Alfredo me hizo favor de preparar.
Yo soltaría la primera pregunta en general para nuestros expertos, para la doctora Medina Mora, para la doctora Nancy López, para el maestro Gefesis Tacala. ¿Qué nos dice desde el punto de vista de cada uno, desde su conocimiento y su experiencia, qué nos dice la evidencia científica sobre la relación entre la publicidad del alcohol y el inicio en el consumo en jóvenes? Quien guste, creo que los micrófonos tienen sonido, ¿verdad?, de la mesa. ¿Quién gustaría tomar la palabra sobre esto? O sea, ¿qué nos dice la evidencia científica sobre la relación entre la publicidad de alcohol y el inicio en el consumo de los jóvenes? Doctora Medina Mora. Me toca primero porque tengo más años. Pero bueno, es una asociación muy importante. Ya vimos cómo la publicidad aumenta la probabilidad de que se beba alcohol. Cuando esto pasa con los chicos y beben a edades más tempranas, antes de los 18 años, y cuando siguen usando porque eso es lo que dicen sus compañeros y sus amigos que debe de hacer, pues genera un problema muy importante, no solamente beber, ¿no? ¿Qué les pasa a nuestros adolescentes? En primer lugar, copian las maneras de consumo de los adultos, y nosotros no somos un país que consuma alcohol diario y una sola copita, ¿verdad? Bebemos en ocasiones con grandes cantidades, ¿no? No todos los días, pero con grandes cantidades, y los chicos han copiado esto. Y si lo hacen, como decía, antes de la mayoría de edad, también van a tener pues problemas que les van a durar mucho tiempo. ¿Por qué tienen esta vulnerabilidad? Nosotros sabemos que el cerebro va madurando de maneras diferentes, y estas maneras diferentes de madurar es que primero el sistema límbico, la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones, y pues tenemos adolescentes siempre muy simpáticos y muy activos, y tiene que ver con que su cerebro está desarrollando muy bien esa parte. Y digamos que el desarrollo del área que nos permite tomar decisiones, poder pensar las cosas antes de hacerlas, etcétera, pues no viene sino hasta los 23 años, ¿no? O alrededor de los 23 años. Entonces nosotros los tenemos que proteger porque ellos, digamos, están más en la idea de cambiar las cosas. Claro que el mundo cambia porque ellos existen, son muy importantes los adolescentes, pero necesitamos protegerlos. Y este consumo excesivo pues les hace que vayan a tener dificultades en la escuela, dificultades en la vida, y si siguen consumiendo pues van a desarrollar dependencia más fácil que si lo hacen posteriormente. Y a las niñas, o sea, las niñas están copiando este patrón. No lo habíamos visto tan claro hasta la encuesta del 2017, 16-17, que empezamos a ver que las niñas de 12, si sacamos a la población de niñas muy jovencitas de 12 a 17 años, ellas estaban no solo copiando el consumo, sino que su consumo a los 12 años era mucho más fuerte que la de los hombres que venía en edades posteriores. Entonces aquí tenemos embarazos no deseados, tenemos abusos porque se ponen en una situación muy difícil. Entonces, digamos, podríamos hablar muchísimo de esto, pero no les voy a quitar el tiempo, sino decir, para los adolescentes ese es el problema. Y para los adultos, ¿qué pasa? Pues empiezan a tomar para sentirse bien, pero si siguen bebiendo y bebiendo de esta manera de tantas cantidades, entonces van a empezar a beber para no sentirse mal,
y empiezan a tener estos problemas de depresión, de situaciones difíciles, y después afecta las áreas del cerebro que toman decisiones y que les permiten contener estos problemas. Y entonces decimos que el alcohol se vuelve un factor que hace que la persona pierda su libertad. Y entonces tenemos a las personas que tienen dependencia, y esas personas que tienen dependencia, gracias a Dios, tienen a AA y a otras organizaciones que les permiten salir, pero es un dolor, o sea, es una tarea muy difícil, y yo no conozco otra enfermedad con más dolor que esta enfermedad del alcohol. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Doctor Felipe Cortés, sobre esta misma pregunta. Hola. Perdón. Sí, muchas gracias. Coincido con todo lo que ya mencionó la doctora Medina Mora, solamente agregaría algunos elementos, como por ejemplo, que se ha observado que los adolescentes, dependiendo de su exposición a entornos violentos, pueden tener mayor búsqueda de sensaciones. Esta búsqueda de sensaciones es propia justamente del neurodesarrollo. La doctora Medina nos habló sobre las estructuras límbicas, también hay que hablar de las estructuras frontales, como la corteza prefrontal, la corteza del cíngulo anterior, la corteza orbitofrontal, que sabemos que están asociadas a las funciones ejecutivas de las personas. Dentro de estas funciones ejecutivas encontramos el control inhibitorio, que es la capacidad para poder negarse o para poder detener una conducta placentera. Entre más jóvenes son, menor efectividad tienen para poder tener estos altos o estas conductas inhibitorias. Es muy importante mantener en el ámbito de lo social, de lo psicosocial, medidas cautelares para evitar la exposición a situaciones que faciliten el consumo, porque sabemos que el consumo a temprana edad modifica estas estructuras, y estamos viendo no solamente una modificación neurobiológica, sino también a un nivel un poco más profundo, y me refiero específicamente a alteraciones epigenéticas. Sabemos que la exposición de sustancias va a favorecer la expresión de genes que pueden estar favoreciendo la inflamación del cerebro, y eso a su vez tener condiciones que van a ir acompañando a lo largo del desarrollo a las personas, y eso favorece también a que en edades adultas se desarrolle trastorno por uso de alcohol o también el uso de otras sustancias, y eso lo va a complejizar todavía más, que haya policonsumo o que sean condiciones donde haya casos de patología dual, es decir, que se desarrolle alguna alteración cognitiva y que se usen las sustancias para contrarrestar estos efectos. Por otro lado, también es importante mencionar la presión social. Muchas veces estos estereotipos sociales se acompañan en ambientes escolares. El uso temprano de alcohol también favorece a los trastornos del aprendizaje. Esto también favorece la deserción escolar, y con ella también se facilita el uso de sustancias. Creo que con esto quedo. Muy amable, doctor. Bueno, doctora Nancy López, sobre la misma pregunta, ¿usted qué nos puede decir? Sí, bueno, yo quisiera concentrarme, además de complementar ya lo que aquí comentaron los expertos en salud mental desde mi área de epidemiología, donde pues analizamos las estadísticas, pues además de este gran problema de salud mental, vienen otros problemas de salud que se dan desde consumos no solo excesivos, sino también moderados, y que van a incrementar la carga de enfermedad que ya tenemos en México. Y me voy a tomar el tiempo de enlistarlas porque justo hacer conciencia, o sea, pensamos en consumo de alcohol como solo problemático cuando es excesivo, sin duda es mayor riesgo, pero también lo puede ser cuando es moderado y frecuente. Entonces, además de problemas de salud mental, podemos tener problemas crónicos, que el que más conocemos es riesgo de cirrosis, ¿no?, de enfermedad en el hígado, pero también la evidencia en los últimos 20 años nos ha dicho que es riesgo de cáncer, de diferentes tipos de cáncer, incluyendo boca, garganta, esófago, laringe, hígado, colon y recto.
También es riesgo de hipertensión arterial. Esto de que ayuda al corazón ya es algo que está debatido. Esto de la copita de vino al día es algo que está debatible. Entonces tiene varios riesgos y pues no se recomienda su consumo. O sea, tampoco lo vamos a prohibir, pero es importante que la población conozca de estos riesgos, ¿no? Y bueno, y dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con los adolescentes? Ellos pues están jóvenes, no tienen estos riesgos, pero también sabemos que si empiezan a consumir desde estas edades, pues aumenta el riesgo de que agarren estos hábitos de consumo que van a seguir a lo largo de la vida y entonces estos riesgos de salud que les acabo de comentar. Y bueno, nada más también para darles algunas estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pues nos muestran que 1 de cada 2 adultos consume alcohol. Digo, también nos puede parecer muy normal, pero alrededor de 20%, ¿no? También 1 de cada 2 lo consume de forma excesiva. Y en adolescentes, que se considera de 10 a 19 años, 1 de cada 5 ya ha consumido alcohol, ¿no? Cuando la mayoría son menores de edad y deben estar protegidos conforme lo dice la Ley General de Salud. Y todavía lo que es más, no sé cuál sea la palabra, pero llama la atención es que cuando vemos por grupo de edad, ya casi el 4% de la población adolescente de 10 a 12 años reportó haber consumido alcohol. 4%, que hablamos de alrededor de 250,000 personas en el país. También nos puede parecer poco, pero es algo inaudito pensar que a estas edades ya están consumiendo. Luego de 13 a 15 años ya sube 11%, de 16 a 17 años ya el 30% consume, y bueno, ya la mitad de los jóvenes de 18 a 19 años están consumiendo alcohol, ¿no? Entonces, y bueno, nada más también para dejar por qué la importancia y qué bueno que lo estén haciendo aquí en Ciudad de México esta iniciativa, pues la Ciudad de México es una de las entidades del país, bueno, junto con Estado de México, pero pronto tendremos datos de la Ciudad de México solamente, donde más se consume alcohol. Muy amable, doctora. Quizás hace unos 25 a 30 años, no más, digo algo que les parecerá inverosímil a la mayoría de ustedes que son jóvenes, las mujeres no solían consumir cerveza, se usaban otros variantes, que el pequeño cóctel, que las medias de seda, que algún combinado, pero no era como de buen gusto que las chicas tomaran cerveza, sobre todo las jovencitas, sino tenían como un patrón de consumo diferente, más que patrón, una preferencia de consumo de bebidas alcohólicas, porque se supone que eran más suavecitas, o que eran rompope, o que eran dulcecitas, y licores, etcétera. Esto cambió, y también la cultura de que en muchos casos, también se van a reír, hacia los años 50, todavía finales, los 60, no era bien visto que mujeres solas fueran a consumir alcohol a un lugar público, a un restaurante, a un bar, como tenían el derecho de hacerlo igual que cualquier hombre, cualquier grupo de hombres, porque tenían que ir acompañadas del chaperón, o del novio, del hermano, del marido. Todo eso cambió, y en este caso lo que no queremos es que ese cambio se interprete como que es positivo, como que es un equiparamiento de género. No, tenemos que prevenir y combatir el consumo de alcohol en hombres y en mujeres por igual, sobre todo cuando están iniciando el consumo tempranamente. Bueno, la siguiente pregunta que les planteo a nuestros expertos sería esta. ¿Cómo puede impactar la exposición diaria de anuncios de alcohol en espacios públicos sobre el consumo de estas poblaciones vulnerables de las que ustedes están hablando, y si existe alguna correlación en ciertas zonas de mayor densidad donde hay más anuncios con los problemas de salud o de seguridad pública? ¿Quién gusta, doctora Medina? Quien guste de ustedes. Doctora Medina Mora. Otra vez me vuelve a tocar, pero la próxima ya voy a decir primero el joven. Bueno, es una asociación muy importante, y qué bueno que tocas ese punto. Las mujeres todavía siguen bebiendo menos que los hombres. Sin embargo, el rechazo social es mucho más alto para ellas, ¿no? Y bueno, aquí veríamos, ¿no? El hombre, cuando llega a AA, por ejemplo, llega acompañado, la mujer llega abandonada, sola.
La mujer no solamente tiene ese problema, sino también el problema de cuidador, ¿no? Esa sobrecarga que tiene, que si era pobre va a ser más pobre porque tiene que cuidar a su enfermo, y entonces tiene que tomar trabajos que no son de buen pago, y tiene toda esa parte adicional que la hace que se deprima mucho. Entonces hay digamos que cuando se presentan estas propuestas a las compañías alcoholeras, dicen, bueno, pero las mujeres beben poco, pero lo que tenemos que ver es cuáles son sus problemas, ¿no? Entonces eso sería una cosa importante. Ahora, específicamente la publicidad pues, se ha encargado de poner a mujeres para que estén bebiendo, y entonces que sea eso muy importante. Y bueno, eso estamos viendo en el crecimiento, sobre todo de las mujeres jóvenes. Entonces, me parece que sí tiene una relación. Ahora, sí está relacionado con la densidad, porque, digamos, hay estudios que nos han demostrado, si los niños van a la escuela, ¿no? En el camino de su casa a la escuela, ¿cuántos anuncios ven? En las zonas de alta densidad hay más anuncios, y eso incrementa significativamente el riesgo de que vean el alcohol como algo bueno, como algo natural, y cambien su percepción del problema. Esto se vuelve más fuerte si la población adulta bebe y bebe mal enfrente de ellos, porque es una edad en la que están muy, muy sensibles y son tocados por todas estas situaciones. Y entonces no es nada más la publicidad a los adolescentes, es la publicidad a los adultos y a las mujeres y hombres, que también impacta a los adolescentes. Entonces es muy importante trabajar sobre la publicidad para evitar que aumenten estos riesgos. Claro. Doctor, si es tan gentil. Pues bueno, me parece importante que se consideren algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo que el consumo problemático puede estar en las publicidades como un factor contextual. ¿A qué me refiero con un factor contextual? Que bueno, estos son primings o pistas que tienen sentido cuando esto que se muestra en la publicidad se encuentra también en el contexto familiar. Es decir, esta asociación entre estímulos visuales, auditivos, va a tener más sentido o más alcance cuando es semejante a lo que encuentro en casa. Y esto, si lo tratamos de analizar de manera más profunda, pues se acompaña muchas veces de algunos factores de riesgo, como por ejemplo, sabemos que en lugares donde hay más hacinamiento, pues también hay condiciones donde hay también más estrés, ¿no? Puede haber también más desempleo, también puede haber condiciones donde se expresen más conductas de impulsividad, baja percepción del riesgo, baja escolaridad de algunos cuidadores y también pobre estimulación cognitiva y también de actividad física. Es decir, así como hay factores de riesgo, también hay factores protectores, ¿no? Y me gustaría también nombrarlos para que queden también presentes. La estimulación en actividad física, en tareas culturales, en tareas cognitivas, ¿no? El estar mencionando los beneficios, pero también los riesgos sobre las sustancias. Me refiero a los beneficios en las sustancias en términos de las terapéuticas, vistos como medicamentos, como fármacos, ¿no? Y que también es importante estar cuidando de esta relación a los niños, a los jóvenes y en general a las personas, porque también en términos de los adultos hay personas que están intentando reducir su consumo, que están bajo algún tratamiento para la reducción de uso de alguna sustancia y que en las calles pueden activar algunos precipitadores de consumo. Es todo. Muy amable, doctor. Doctora Nancy López, por favor. Gracias. Agregar solo desde el punto de vista de estudios epidemiológicos, sin duda hay evidencia
en otros países al respecto, ¿no? De cómo, ya lo comentaba la doctora Medina Mora, ¿no? De la, cómo cambia la percepción de riesgo, ¿no? Se considera algo normal, y también entonces, pues también da la probabilidad de experimentar, ¿no? El consumo de estas bebidas. Hay unos estudios muy específicos pensando en esto de la regulación alrededor de las escuelas que se ha visto que si estaban a menos de 500 metros de las escuelas estos anuncios, pues había más probabilidad también de consumo de alcohol. Y también no es nada fortuito ver que sabemos que radio y televisión sí está regulado, ¿no? No hay en los horarios infantiles bebidas alcohólicas, justo porque sabemos el riesgo que hay. Entonces también esto debería pasar con la publicidad exterior, y también pensando en Ciudad de México, donde pues ya no recuerdo cuánto sea el promedio, pero estamos mucho tiempo en transporte, en el coche, pues también va a ser muy importante, ¿no? Que en el transporte público no hay este tipo de anuncios. Muy amables. Aquí hay una pregunta interesante que tendría que ver con el apoyo que nuestros expertos en salud pública, como ellos, pueden brindar a iniciativas como la que ha presentado, como las dos iniciativas que ha presentado el diputado Zárate. Cierto que él necesita el apoyo de sus colegisladores, de su partido y de los demás partidos para que esto tenga toda la fuerza que se requiere, pero hay temas en los que esta iniciativa puede ser apuntalada por conocimiento actual, público, disponible, que justamente justifique, disculpen el pleonasmo, la pertinencia de esta iniciativa. No sé si alguno de ustedes, expertos, quiere comentar cómo ustedes apoyarían, más allá del trabajo legislativo que les compete a ellos, que llegue a buen puerto esta iniciativa, y sobre todo a sabiendas de la encomienda que tiene el diputado Zárate para el año que viene y de lo que viene con el Mundial de Fútbol. Necesitamos echar montón todos para apoyar esta iniciativa y que tenga pertinencia y que tenga asiento real en el cambio que queremos en la Ciudad de México. Por favor, Nancy. Sí. Bueno, ahora empiezo yo. Pues justo todos estos datos que les hemos dado, pues sin duda los podemos compartir con ustedes, todas estas estadísticas que muestran pues la realidad que tenemos en México, y en específico la Ciudad de México. Lo podemos hacer sin problema. También, por ejemplo, algo que hemos hecho va relacionado, no es lo mismo, pero por ejemplo también tenemos regulaciones, por ejemplo, también a qué distancia deben de estar los establecimientos de venta de alcohol de escuelas, y ya hemos visto que no se cumple ni siquiera con las mismas leyes que tenemos. Entonces esa también es una información que ya podemos generar y compartir pues para apoyar estas iniciativas, ¿no? Estas regulaciones. ¿Alguien más de ese apoyo a nuestro legislador? Bueno, a nuestra legislatura, nuestra tercera legislatura de la Ciudad de México. Bueno, pues yo me pongo a sus órdenes en términos de lo que puedo llegar a aportar, tal vez una investigación, tal vez un screening de qué es lo que está percibiendo las personas, porque creo que también es importante saber cuál es la percepción de la importancia de reducir publicidad en los contextos escolares. Claro que Gracias. sí, claro que sí. ¿Y cómo armonizar esto? Y doctora Medina Mora, usted va a tomar el micrófono ahora, pero le vamos a poner un poco de pimienta a esa pregunta. ¿Cómo armonizar la prohibición de publicidad en estos corredores donde transitan menores de edad con la prohibición de los puntos de venta cercanos, por ejemplo, a escuelas? Porque podemos prohibir los anuncios, y los puntos donde están vendiendo, ¿qué pasa con ellos? Sí, pues digamos, la publicidad es importantísima, y con esto tiene que venir también pues la distribución a los menores de edad, porque sabemos que sí les venden el alcohol. Sabemos que afuera de las escuelas venden alcohol un poco disfrazado, cerveza que tiene también marihuana, y en fin, podemos decir toda la cantidad de situaciones que está haciendo que nuestros jóvenes tengan problemas. Las compañías farmacéuticas dicen
México bebe menos, tiene menos consumo per cápita. La realidad es que hay una proporción muy grande de población que no bebe, que se acerca al 50%, mayoritariamente las mujeres es la que hacemos esa proporción, pero si nosotros vemos los índices de mortalidad asociados con el alcohol, pues la proporción de personas que muere está en los niveles más altos, ¿no? ¿Y por qué? Porque la población, menos gente consume el alcohol disponible. También pasa cuando hablamos del manejar y beber, ¿no? Que es otra de las iniciativas, y uno piensa o es lógico pensar que son las personas que tienen problemas con el alcohol, pero no, los que tienen accidentes son los que bebieron mucho en ese momento, y más o menos depende mucho del tipo de hospital, pero pues se ha llegado a ver que las personas que beben, que tienen accidentes, solo el 10% son personas que tienen problemas de alcohol, y todos los demás son personas que bebieron lo que no deberían. Y eso está muy asociada con la publicidad, porque tenemos tantas fiestas, y ¿qué pasa en las fiestas? Pues siempre hay alcohol y los jóvenes se están divirtiendo mucho. Entonces pongo estos ejemplos para decir qué tenemos que hacer nosotros. Creo que primero tenemos una responsabilidad como padres de familia para darle a los hijos la educación y la información que necesitan, enseñarlos cuando tienen edad para que no hagan, digamos, ahora quieren intoxicarse, digo, en mi generación lo que queríamos era no intoxicarnos, pero ahora las cosas han cambiado y me parece que tiene que ver con el mal ejemplo que damos. Entonces sí pienso que tenemos responsabilidad ahí, tenemos responsabilidad de a nuestros alumnos darle la información, pedirles que nos ayuden a ser parte de estas campañas, apoyar la campaña a partir de ellos, porque ellos tienen muchísima influencia. Cuando uno piensa que todos beben, no es cierto, ¿no? Tenemos una gran cantidad que no lo hace, y ciertamente sigue en la universidad porque no lo hace de una manera excesiva. Tenemos algunos problemas, pero tenemos que atenderlos. Pero me parece que sí tenemos una responsabilidad grandísima. Y la otra, pues, es trabajar para mandar notas y información, y como decía la doctora, la información que existe para convencer por qué debemos de hacer eso para proteger a nuestros jóvenes, ¿no? Si nosotros vemos el egreso hospitalario por homicidio y asociado con el alcohol es muy alto. Ya tienen ese problema nuestros jóvenes, un problema que no se tuvo en generaciones anteriores y que ya los tenemos que proteger, especialmente de la violencia, porque entonces tenemos que mandar esa información, esas normas, esas firmas, para que esta iniciativa pueda tener éxito. Yo agradezco muchísimo al diputado Fernando Zárate por esta iniciativa, y pues creo que todos los que estamos trabajando por este tema debemos de tener una responsabilidad importante. Todas las voces de AA, que son muchísimas, debemos de unirnos y estar apoyando estas iniciativas. Muy amable. Justamente el diputado Zárate toma la palabra en este momento. Muchísimas gracias, de nueva cuenta. A ver, yo aprovecho porque ya se abrió la mesa de discusión. Entonces aprovecho para presentarles el escenario que nosotros vivimos y por qué decidimos presentar esta iniciativa sobre publicidad. Porque en realidad la cadena legislativa es muy larga y es muy grande. Pudiéramos abordar distintos aspectos por ahí de manera muy provocadora y muy buena. Usted plantea, y los impuestos, porque los impuestos es una manera de desinhibir, o más bien de inhibir. Es decir, entre más caro es, pues la sociedad menos lo puede consumir.
se vuelve, en economía uno, quienes nos enseñaron elasticidades, se vuelve más inelástica. ¿Qué significa inelástica en palabras claras? Es que no le va a alcanzar a toda la población a comprarlo, que es un bien más escaso. El clásico ejemplo de la inelasticidad es un diamante, son muy caros. Entonces, entre más alto esté el precio de la comida chatarra, del alcohol y de las drogas, pues es más complicado comprarlo. Entonces, ese es un tema, por cierto, que ni crean las empresas que ya se salvaron porque vamos hacia allá. Porque además el impuesto es una medida muy eficaz, porque va directamente contra el precio. Entonces, todos lo pagan, ¿no? Bueno, esa es una parte. La otra parte, nosotros continuamente como Movimiento 4T hemos dicho que vamos a atender las causas. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer? Pues utilizar a la policía y empezar a perseguir a todos. Sí, nomás que la persecución acaba en lo que vemos ordinariamente, en la extorsión. Que por cierto, hoy tenemos extorsiones. En muchas de las colonias, allá estaba hablando Margarita, y Margarita es de la zona de Observatorio, donde va a estar el CETRAM Observatorio. Todos saben que en Álvaro Obregón hay una estación de camiones, bueno, hoy era Central Camionera, del Poniente. Una de las zonas, va a ser yo creo que la CETRAM más grande de toda la Ciudad de México, porque se va a conectar la línea 12, la 1, el cablebús. Va a ser enorme, creo que va a haber 3 líneas de metro ahí, ¿no? Entonces, toda esa zona alrededor es zona de minas. Toda esa zona alrededor es zona de reacomodos. Toda esa zona alrededor, que es la colonia Campo Deportivo Revolución, Lomas de Santo Domingo, La Marranera, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya termina en periférico con la unidad habitacional Sears y la COBE, la industria militar COBE y demás, ¿sí? Nada más para que nos ubiquemos todos. Bueno, toda esa zona hoy hay mucha violencia. Entonces, ¿cuál es la manera más eficaz del gobierno, de los gobernantes, para abordar el tema del alcohol? Muchos de los conflictos familiares, cuando nos hablan a la 1, 2, 3 de la mañana, son derivados ¿de qué? Claro, de armas. Sin duda alguna es un pendiente las armas. Pero ¿de dónde viene el conflicto? Pleitos familiares. Y normal, o una buena cantidad, ¿por qué está provocado el conflicto familiar? Por el uso y abuso de alcohol. Entonces, atender a las causas, ¿qué significa? Vamos a ir a encontrar la psicología de la mujer y del hombre y cómo se tratan ahí, qué problemas tuvieron y cómo iniciaron la relación. Pues ese es un tema eminentemente psicológico, que para nosotros como gobernantes es muy complicado atender. Entonces, si no podemos atender a eso, ¿qué tendríamos que atender? Pues al consumo de alcohol. Y entonces el consumo de alcohol en toda la cadena de consumo de alcohol, ¿qué es lo más sencillo abordar? Lo que provoca gusto, asociación a la normalización, atracción, asociación a conductas de fiesta, de felicidad, que ya les comentaron que una de las principales consecuencias del consumo de alcohol es la gente se desinhibe, la gente se siente más tranquila, se siente más contenta, empiezan a considerar el consumo de una copita normal, después de 2, después de 3, y después empieza a hablar lo que quiera. Ahorita Felipe ojalá nos pueda comentar un poquitito más sobre eso, y al final ¿qué acaban? Pues el cuchillo, el sillazo, el vasazo, el botellazo, y todos acaban en el Ministerio Público y acaban con la muerte. Muchos en el hospital, otros en AA, pero básicamente ese es el problema que tenemos. Entonces nosotros, cuando hacemos un análisis económico, social, cultural, psicológico, científico, desde la política de salud, ¿cuál es la conclusión que tenemos? Uno de los pasos más baratos y más efectivos es que los niños y los jóvenes no consideren normal consumir alcohol, y eso reduce 6 veces, son 6, ¿no? 6 veces la posibilidad que generen una adicción.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que esto nos hace mucho más daño que un simple anuncio. No es un simple anuncio. Es un gancho para, digamos, para esas empresas, es solo un gancho para atraparte y que le entres a la cerveza, mezcal, tequila, y que vayas consumiendo y consumiendo. Entonces nosotros decimos, no estamos en 1930 en Estados Unidos con la ley de la prohibición. Nosotros somos un país liberal y además que creemos que los vecinos deben tomar sus decisiones. Pero los vecinos no significan los niños ni los adolescentes, ni significan las escuelas, ni significa rumbo a las escuelas, ni significan los parques, ni significan los estadios, ni significan el mundial. Por eso toda esta información nosotros tenemos que acabar de conectarla para saber, ¿por qué la publicidad? Pues porque es el camino más fácil para reducir y que ya los adultos después de 18 años de edad empiezan a tomar sus propias decisiones con mucho más conciencia, pero sobre todo con su cerebro más maduro, y que lo disfruten y que lo gocen y que hagan lo que el marco normativo también les permite, ¿no? Pero esta es la lógica que nosotros seguimos. Todos los científicos que están aquí justifican una parte de la lógica. Y la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que dicen, nosotros después de haber estudiado todo, creemos que hay dos políticas que funcionan: la restricción y la prohibición de anuncios, mundialmente aceptada. En Europa ustedes no van a encontrar eso. No es posible que en Latinoamérica no arranquemos con todo esto. Y además México, ustedes saben que es la reserva en la izquierda de mentalidad. No es posible que no nos vayamos a todo el resto de Latinoamérica como inspiración para decir, en México ya están defendiendo. No dejaron que las empresas lo sometieran. Perdón que los haya interrumpido, sí, pero esta es toda la lógica que seguimos. O sea, toda la lógica científica es para decirles, estamos acudiendo a la política pública aceptable, eficaz, la más barata posible, y que no dudamos en brincar a lo de los impuestos. ¿No? Y si podemos en el camino, revertir que haya tantos americanistas. Gracias. Qué buen remate, ¿eh? Bueno, fíjense que lo dijo la doctora Medina Mora y lo remachó el diputado. El consumo de alcohol está presente como y lo dijo al principio el maestro Alberto García, como un gatillo disparador de las principales enfermedades que causan muerte, discapacidad y enfermedad, las llamadas enfermedades, sobre todo las no transmisibles. En México las primeras son las cardiovasculares, seguidas de la diabetes, del cáncer, de las enfermedades hepáticas, de las enfermedades cerebrovasculares, de las respiratorias. Pero también entre esas primeras 10 causas de muerte están los accidentes de tránsito, que en mucho van lubricados y que le competen al trabajo del diputado Macedo, por alcohol. Y también tienen que ver con los homicidios, donde es cierto que a veces cuando están el grupo, la banda, los cuates, tomando en la madrugada sin molestar a nadie, pero llega el grupo rival, pero ambos grupos ya tienen mucho alcohol en su organismo, suceden hechos desgraciados que debemos de evitar, que dijeras en su sano juicio, no hubieran peleado, no hubieran sacado una pistola ni nada porque me vio feo o porque pasó por mi cuadra. Entonces es un problema social, es un problema que compete a buenos legisladores, a legisladores comprometidos, a especialistas, pero todo lo que ellos hagan tendrá realmente visos de realidad si como ciudadanía nosotros los apoyamos en campañas, dando información, acudiendo a los lugares, a los centros de salud, a los lugares donde se imparten estas pláticas, estas conferencias, para poder tener una información clara de lo que puede significar el consumir tempranamente bebidas alcohólicas. Sabemos que el doctor Cortés preparó algunas láminas, no sé si hubiera posibilidad de que nos las compartiera. Por favor.
Hola. Pues voy a tratar de ir muy rápido porque creo que exageré en las láminas y con la información. La siguiente, por favor. Pues bueno, yo lo que les quería decir era justamente en qué es el alcohol etílico. El alcohol etílico es la molécula, la siguiente, por favor, que contiene el alcohol que preferentemente consumimos en bebidas alcohólicas. Este se compone por un grupo hidroxilo, la siguiente, que es justamente esta molécula, la siguiente, y va a contener preferentemente 2 carbones, un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, y esta molécula le confiere características hidrofílicas que van a interactuar con todas las células del cuerpo. Esta molécula se absorbe preferentemente en el hígado, en el estómago y en el duodeno. La siguiente, por favor. Gracias. El 95% de esta molécula se metaboliza en el hígado, principalmente por la enzima alcohol deshidrogenasa. La siguiente. Esta enzima descompone la molécula en 2 metabolitos que preferentemente son tóxicos. Esto va a atacar principalmente a órganos periféricos, pero también a órganos del sistema nervioso central. La siguiente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el daño que provoca el alcohol a nivel celular? Bueno, esta respuesta tiene diferentes vértices. ¿La que sigue? Sabemos que dentro de su cadena de metabolismo va a tener 2 rutas principales, una a nivel citosólica, es decir, en el entorno dentro de la célula, y otra a nivel de la mitocondria, que es justamente este organelo encargado de la respiración celular. Los productos propiamente sí son energéticos, sí le dan energía a las células, pero también genera desbalance de estos sustratos, y es por eso que a veces puede tener efectos como espasmos o como dolores musculares. La que sigue, por favor. Se sabe que dentro de su ruta metabólica interactúa con el ciclo de Krebs, que es particular de la respiración celular. La que sigue. La que sigue. Aquí. Entonces, dentro de los efectos periféricos, el alcohol va a favorecer de manera negativa la hipoglucemia, es uno de los efectos negativos. La que sigue. Sabemos también de la esteatosis grasa, es decir, va a generar un hígado graso. ¿Por qué? Porque va a aumentar la producción de triglicéridos, porque también se involucra en la vía de los ácidos grasos. La que sigue, por favor. Va a generar acidosis. La que sigue también va a generar hiperlipidemia. Necesitamos lípidos porque es el componente importante de las células. Hay grasas, por decirlo de cierta manera, un poco coloquial pero ilustrativo, grasas buenas y grasas malas. Lo que va a hacer el alcohol es disminuir la producción de estas grasas buenas. Esto no es favorable para la salud. Y por último, también se asocia con una condición que es la gota, por el aumento de ácido úrico, ¿no?, que va a generar mucho dolor, sobre todo en las extremidades del tren inferior. La que sigue. La que sigue, por favor. ¿Otra? ¿Cómo funciona la molécula de alcohol en nuestro organismo? Bueno, hemos estado, la que sigue, hablando mucho sobre este tema. La que sigue, por favor. Y se ha descrito varias rutas en el organismo, principalmente la que sigue, se ha hablado de 2 interacciones importantes a nivel del sistema nervioso central, el sistema GABAérgico y el sistema glutamatérgico. Estos 2 sistemas, la que sigue, están involucrados con 2 procesos importantes en el cerebro, el sistema GABAérgico con apagar al sistema nervioso y el sistema glutamatérgico con encenderlo. Es decir, el alcohol por eso puede explicar sus efectos desinhibitorios, porque va a inhibir la inhibición del cerebro, es decir, va a activar a receptores GABAérgicos y con ello favorecer algunas conductas que no se harían si no estuviera bajo el efecto del alcohol.
y si la concentración continúa, pues lo que va a suceder es que va a activar, más bien a inhibir a receptores glutamatérgicos. Por eso la gente se queda dormida o no se acuerda de lo que pasó o puede tener lagunas mentales. La que sigue, por favor. Estos blancos moleculares, que son los receptores GABA y los receptores NMDA glutamato, también son blancos de fármacos, principalmente de fármacos psiquiátricos o de control para alteraciones emocionales o psiquiátricas. El alcohol va a ocupar algunos sitios y puede modificar el efecto de estas drogas. También hablé que parte de su metabolismo era a nivel hepático, es decir, el alcohol también puede modificar la respuesta a ciertos fármacos. De manera alarmante, pues una persona que tiene uso crónico de alcohol va a tener más dificultad para que algunos anestésicos le generen el efecto deseado. Eso en particular lo puede poner en riesgo si se va a someter a algunos procedimientos quirúrgicos. La que sigue, por favor. Se ha descrito alteraciones en cerebros de rata con el uso agudo de alcohol, principalmente en el circuito de la recompensa, pero no exclusivamente en él. En áreas como el hipocampo, el estriado, la amígdala, el área tegmental ventral, el cerebelo, empiezan a haber modificaciones en la manera en la que las neuronas se comunican, la que sigue, y cuando estos circuitos se han modificado por el uso crónico, empezamos a ver conductas donde hay menos flexibilidad conductual, mayor búsqueda por la sustancia, sensibilización ante la sustancia, conductas, expresión de conductas asociadas a la ansiedad, ¿no? Toma de decisiones riesgosas o impulsivas, la que sigue, y esto no es exclusivo de esta especie. Gracias a los estudios de la doctora Nora Volkov, se ha encontrado que también la densidad de la expresión de los receptores de 2 que se asocian con el control inhibitorio disminuye. En esta lámina yo les muestro del lado izquierdo cómo estas alteraciones son típicas de usuarios de otras sustancias como la cocaína, la metanfetamina, la heroína, y el alcohol tiene un efecto similar. La que sigue, por favor. Algo interesante que se ha encontrado es que la abstinencia restablece la función. Sin embargo, con las recaídas se vuelve a tener un efecto de hipoactividad en estructuras específicas del cerebro, principalmente en regiones frontales, parietales y occipitales. La que sigue, por favor. Se ha encontrado también alteraciones muy específicas en funciones ejecutivas que están relacionadas con las funciones cognitivas de las personas, principalmente en la memoria de trabajo, razonamiento, flexibilidad cognitiva, interferencia, toma de decisiones y el sistema de control inhibitorio. La que sigue. Esto no es exclusivo del alcohol. Esto se relaciona por el tipo de sustancia. Lo que sí sabemos es que el alcohol ya genera estos cambios, ya genera estas alteraciones. La que sigue. Y entonces, esta pregunta me permite recapitular todo lo que les he dicho. ¿Cómo es que esta sustancia genera dependencia entre más joven se consume? La que sigue. Bueno, pues lo dividí en 4 puntos. El primero es el cerebro de los jóvenes, especialmente antes de los 25 años, aún está en desarrollo, lo que los hace más vulnerables a los efectos del alcohol. Alteraciones en sistemas de neurotransmisión, como el dopaminérgico, GABAérgico, genera que haya una búsqueda aberrante de la sustancia. Hay mayor neuroplasticidad, que esto aumenta la tolerancia y la necesidad o el craving por consumir la sustancia. La que sigue, por favor. El punto 2 nos habla sobre un desarrollo de tolerancia y dependencia. El consumo frecuente hace que el cuerpo se adapte a la sustancia, requiriendo cada vez mayores cantidades. Eso significa que si una persona consume a una edad más temprana, para los 20, 25 años, su consumo va a ser explosivo, va a ser de mayor riesgo. Si se reduce o detiene el consumo, pueden aparecer síntomas de abstinencia, lo que refuerza la dependencia. El punto 3, la que sigue, por favor, nos habla sobre los cambios en las funciones ejecutivas
que favorece a decisiones cada vez más impulsivas, actividades de riesgo como conductas sexuales de riesgo, uso de otras sustancias, alteraciones que están relacionadas con trastornos del aprendizaje, lo que se aumenta el riesgo de deserción escolar. La que sigue, por favor. Hablamos de factores psicosociales como la presión social, la automedicación, que se explica por condiciones psiquiátricas. Hay muchas personas que tienen una condición psiquiátrica y no lo saben, y el alcohol atenúa de manera de primer momento los síntomas, pero después se vuelve más complejo y eso los lleva a buscar otro tipo de sustancias. La falta de conciencia del riesgo. La que sigue, por favor. Y por último, ¿no? Se sabe que quienes empiezan a beber antes de los 15 años tienen 4 veces más posibilidad de desarrollar dependencia que quienes comienzan después de los 21 años. Me parece que aquí se resume parte de la respuesta. Por mi parte es todo. Bueno, muchas gracias, doctor Cortés. Y ya que invertimos el programa, no sé si nuestro anfitrión, el diputado Zárate, quisiera tener pues como un cierre del debate. Ya estamos en tiempito. Un cierre. De arranque estoy muy contento por el trabajo que se ha llevado a cabo. Yo creo que le entramos al detalle varios temas complejos e importantes desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de necesidad social también. Estoy satisfecho con el trabajo que llevamos, con los demás legisladores que hemos platicado, que nos han apoyado, el grupo parlamentario, especialmente la coordinadora Xochitl Bravo me ha apoyado incondicionalmente. Se ha llevado este tema también a la chilanguera, la propia jefa de gobierno ha pedido que circulemos esta información para generar el suficiente apoyo social. La academia y los investigadores han apoyado mucho la necesidad de implementar esto. El diputado Macedo y los presidentes de las comisiones referidas también. Entonces, hasta hoy yo me siento sólido, me siento fuerte y siento que falta un trabajo extra. Y eso es que podamos ir difundiendo esta información para generar suficiente fortaleza cuando se discuta en comisiones. Una de las comisiones que se discutirá, está aquí su presidente, que ya pronto se tiene que ir a un evento con Clara, porque está además armonizando la ley de movilidad el diputado Macedo, y que además yo le agradezco mucho que haya estado conmigo y que me apoye casi de manera incondicional mientras yo cumpla con los mismos principios y valores que tú tienes, diputado. Muchas gracias. Entonces, yo creo que los foros que hemos tenido han sido profundamente exitosos. Nuevamente un profundo agradecimiento a Salud Digna, Justa, perdón, es que como digna y justa, ¿no? ¿Verdad? A Vital Strategies, a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, a los institutos de investigaciones pertinentes, al Instituto Nacional de Salud Pública, que también nos acompaña, y a organizaciones. Aquí está varias organizaciones que nos acompañan, la Central Unidad de Trabajadores. Aquí está Carlos Conrado, que yo le agradezco profundamente, a Lupita Mendoza, que también está aquí, que le agradezco profundamente, a mis amigos que nos acompañan, a distintos líderes sociales de Álvaro Obregón, Paco, Fabiola, Jessy, Saúl, varios que nos acompañan, que esto lo difundimos entre nuestra comunidad, que nosotros somos personas de causas y que las causas deben de prevalecer en este país, y que el movimiento es muy consciente y que ya llegará la discusión pronto en comisión. Y eso significa que nosotros pretendemos que de manera unánime se apruebe en comisiones para después pasarlo al Pleno y darle un orgullo y una herramienta a la jefa de gobierno. Porque al final del día estamos con nuestra presidenta, estamos con nuestra jefa de gobierno y estamos por cambiar nuestra sociedad. Y creo que ayudaría mucho que pudiéramos avanzar en ello
Y con esta justificación yo cierro agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes que estén aquí, que hayan tomado la molestia, el esfuerzo, especialmente a Jara, que nos trae bien apretadito en los chats de la organización de los foros con buena metodología, con justificación suficiente. Yo tengo que agradecerles a ustedes, a mis vecinos de Barrio Norte que también están por aquí, que yo les agradezco mucho, a los de Santa Lucía, a Pati, la maestra Patricia Calcáneo, que está aquí, y además ella es toda una institución en la Universidad Tecnológica, y esto va muy dirigido hacia ellos, justo a los adolescentes que tienen una personalidad jurídicamente limitada, no tienen la personalidad totalmente desarrollada, justamente porque su cerebro está en crecimiento. Y eso importa mucho para nosotros en una reflexión y en una incidencia en la vida de los jóvenes y de los adolescentes. Y este gobierno de causas, cuando menos nosotros nos moriremos en la raya, ¿verdad, Macedo? Y eso significa que sin ustedes no lo pudiéramos haber hecho, significa que yo les agradezco mucho, significa que vamos a reforzar el camino, significa que hay un compromiso permanente con ustedes y significa que nosotros queremos ser representantes que cumplamos y que al final del día se acuerden de nosotros por las propuestas que hicimos y por el trabajo que tenemos, no por los intereses que a nosotros nos están moviendo, porque nosotros queremos representarlos a ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias a ustedes por venir. Gracias. Muchas gracias por su asistencia y nos toca a la ciudadanía apoyar la aplicación de esa iniciativa cuando ya sea aprobada por unanimidad seguramente. La aplicación requiere del apoyo ciudadano. Gracias. Hay un refrigerio aquí junto, no se vayan a ir con la pancita vacía, por favor. No hay bebidas alcohólicas, no hay refrescos con azúcar ahí tremenda. Todo sano.